formal, pues deja claro que va a ser muy difícil que Venezuela eluda, el régimen venezolano eluda esta investigación formal. ¿Por qué? Porque se trata de un estudio de complementariedad, es decir, si la Corte Penal Internacional tiene competencia para atender crímenes en Venezuela, porque esos crímenes no han sido investigados por la Fiscalía venezolana, por el Estado venezolano, y confirma que sí, que en efecto, que hay inacción del Estado venezolano para castigar crímenes de lesa humanidad. Es significativo que, habiendo revisado la información presentada por las autoridades nacionales, los casos potenciales que probablemente surgirían de una investigación sobre la situación serían admisibles en términos de inacción, dice la sentencia de la Fiscalía. Esto se debe, o el escrito de la Fiscalía, esto se debe al número limitado de procedimientos internos pertinentes relacionados con los posibles casos identificados por la Fiscalía, su alcance muy limitado en relación con los hallazgos y la falta de pasos concretos y progresivos en estos casos para determinar la responsabilidad penal de los sospechosos, señaló la Fiscalía de la CPI en un documento revelado esta semana por la Sala de Cuestiones Preliminares. El texto continúa asegurando que tras evaluar la autenticidad de las investigaciones adelantadas por la justicia venezolana, la Fiscalía de la CPI ha llegado a la conclusión de que las autoridades no están realmente dispuestas a investigar y o enjuiciar esos casos. Hay que recordar que la demanda ante la CPI estudia los supuestos crímenes cometidos de 2017 hasta esta fecha. Así que, pues todo esto empieza a tener un responsable muy concreto que se llama Tarek William Saab, que es fiscal general justamente desde 2017 hasta la fecha, y que fue puesto allí por la Asamblea Nacional Constituyente. Hay que recordarlo porque esto es historia patria, cuando la anterior fiscal, Luis Ortega Díaz, denunció la muerte de Juan Pablo Pernalete. Por cierto, en el caso de Pernalete, la Fiscalía, después de 2017, ha cambiado la internacional, una Corte Penal Internacional que ayer también cumplió un hito histórico. Omar al-Bashir, expresidente de Sudán del Sur, será entregado a La Haya. Es el primer presidente con orden de captura de la CPI. El gobierno de transición de Sudán anunció que entregará a la Corte Penal Internacional a varios de los antiguos gobernantes de ese país, incluido el depuesto dictador Omar al-Bashir, quien fue el primer mandatario en ejercicio con orden de captura de La Haya por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio. El Consejo de Ministros ha decidido entregar a las personas buscadas en la Corte Penal Internacional, dijo Mariam al-Mahdi, ministra de Relaciones Exteriores de Sudán. La decisión se tomó después de una reunión consultiva entre la oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores y el nuevo fiscal de la CPI, Karim Khan. La primera orden de detención contra Omar Hassan Ahmad al-Bashir se emitió el 4 de marzo de 2009, la segunda el 12 de julio de 2010. Desde entonces ha estado prófugo. El dictador sudanés es acusado por 5 cargos de crímenes de lesa humanidad: asesinato, exterminio, traslado forzoso, tortura y violación; 2 cargos de crímenes de guerra, ataques dirigidos intencionalmente contra una población civil como tal o contra civiles individuales que no participan en las hostilidades y pillaje; 3 cargos de genocidio, por matar, por causar graves daños corporales o mentales y por infligir deliberadamente a cada grupo objetivo condiciones de vida calculadas para provocar la destrucción física del grupo, presuntamente cometidas al menos entre 2003 y 2008 en Darfur, Sudán. Y aquí, a las 6:35 de la mañana del 12 de agosto de 2021, hago un TBT. El TBT son los martes, ¿no? Creo, o son los jueves. Si es un jueves, me queda perfecto. Hago un TBT y me voy a una información escrita por Reuters en el año 2009, concretamente el 31 de marzo de 2009. Dice: acusen a Bush y no a sudanés Bashir, dice Chávez en cumbre árabe. Hugo Chávez, el presidente de Venezuela, en aquel momento vivo y en ejercicio, dijo el martes que la justicia internacional debería acusar al expresidente estadounidense George W. Bush por crímenes en Irak en vez de al mandatario sudanés Omar Hassan al-Bashir por Darfur.
Chávez, que se declara socialista y antiimperialista, es uno de los más fieros críticos de Washington en Sudamérica y ha estrechado relaciones con otros gobiernos críticos de la Casa Blanca como Irán, Cuba y Rusia. Esta última medida de la CPI es un adefesio jurídico, un atropello político. No es solo para Sudán, es para todos nosotros, todos los pueblos del tercer mundo, dijo Chávez en una cumbre de países árabes y sudamericanos en Qatar. ¿Por qué la Corte Penal Internacional no va por Bush, ese genocida que gobernó Estados Unidos durante 8 años y que mandó bombardear de manera inclemente al pueblo de Irak, o por el gobierno de Israel, otro gobierno genocida? Agregó. Bashir voló esta semana a Qatar, donde una cumbre árabe le dio un fuerte respaldo frente a las acusaciones de la CPI sobre atrocidades en la región de Darfur, en el oeste de Sudán. Chávez realizó estos comentarios en un discurso en el que también atacó a Israel por su ataque al territorio palestino de Gaza en enero e intentó ridiculizar el argumento de Tel Aviv de que la ofensiva militar contra los palestinos fue en defensa propia. Además, agradeció al presidente sirio, Bashar al-Assad, y al líder libio, Muammar Gaddafi, por ser los pocos mandatarios árabes que acudieron a la reunión de los sudamericanos luego de la cumbre el lunes de países árabes. Bueno, 12 años después, ya ustedes saben dónde está Chávez. Ya ustedes saben dónde está Gaddafi, ya ustedes saben dónde está Bashar al-Assad, dónde sigue Bashar al-Assad, y bueno, ya saben qué le pasa a Omar Bashir. Que por supuesto, cuando ves las barbas de tu vecino arder, pones las tuyas en remojo, y Hugo Chávez, yo creo que siempre tuvo muy claro de hacia dónde iba esto, si se perdía la popularidad o si la gente quería alzarse en contra de su régimen. Se mueven las cosas en Venezuela, se mueven las cosas en el mundo en el amanecer de este 12 de agosto de 2021. Titulares de la mañana de RCR 750M, Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción, César Arteaga en los controles. ¿Quiénes habla? Pedro García Otero. Hacemos este programa que llega a ustedes como cortesía de Tecnohospitalaria y Tecnieléctrico, siempre dando soluciones y con el amparo de mi virgencita aquí, la virgencita María Auxiliadora, que tengo siempre aquí en mi escritorio, se me había caído. Noruega anunció que las conversaciones, y esta era la noticia del día hasta que surgió lo de la CPI, Noruega anunció que las conversaciones venezolanas en México entraron en su fase final, y espero que la computadora me deje leerles esta información y las informaciones de aquí en adelante, porque parece haberse trabado nuevamente. Empiezan mañana, en definitiva, las negociaciones entre la oposición y el régimen de Nicolás Maduro en México. El sitio exacto aún no se ha decidido. Bueno, ahora tengo la pantalla en blanco. Déjenme ver si logro que la patilla cargue. Gracias, patilla. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, comentó este miércoles 11 de agosto en redes sociales que fue notificado por la diplomacia noruega, mediadora en las negociaciones venezolanas, que las mismas ya entraron en su fase final. Les confirmo que la Cancillería noruega nos ha comunicado que las partes que participarán en el diálogo sobre Venezuela han entrado a fase final de sus pláticas exploratorias a fin de iniciar negociaciones en nuestro país, expresó Ebrard en Twitter. Minutos antes, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega había manifestado el mismo mensaje en redes sociales. Noruega confirma que el gobierno de Venezuela y la plataforma unitaria de Venezuela se encuentran en la fase final de conversaciones exploratorias con el objetivo de iniciar negociaciones en México, facilitado por Noruega, nos dice la nota de la patilla, la que voy a cerrar antes de que se le ocurra volverme a trancar la máquina. Es que, claro, la patilla está bloqueada. Yo trabajo con muchos portales, trabajo para hacer este programa con muchos portales que están bloqueados en Venezuela, y para eso necesito una VPN, una red privada virtual. Cuando uno abre la red privada virtual, bueno, la computadora se pone lenta, y así está de lenta. Voy a leer una nota de el portal de la Presidencia Interina, el portal del Centro de Comunicación Nacional, que dice que Guaidó reitera llamado a la unidad entre los venezolanos en una misma dirección. Salvemos a Venezuela. Pocas horas después de unas declaraciones de Enrique Capriles, que les voy a leer a continuación también, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, reiteró que solo en unidad los venezolanos podrán alcanzar un acuerdo de salvación nacional que recupere la prosperidad y la democracia en nuestro país. Nuestro esfuerzo ha sido y seguirá siendo construir la mayor y mejor unión posible de todos los factores si queremos un cambio, porque nuestro país la necesita, aseveró el mandatario nacional en un mensaje enviado en sus redes sociales. La verdad, ya dejemos de decirle presidente interino, mano.
líder de la oposición, diputado, presidente de la Asamblea Nacional electa en 2015. No podemos sostener esto más. En este sentido, el jefe de Estado venezolano insistió que si todos los venezolanos avanzan en una misma dirección, se podrá salvar a Venezuela. Las fuerzas democráticas, la comunidad internacional y todos los venezolanos son necesarios para rescatar un país que no aguanta más, y esto, por supuesto, busca la unidad opositora ante las negociaciones que comienzan hoy en México. Aún no se sabe si será en Cuernavaca, en Ciudad de México. Cancún había sido descartado por la oposición. Capriles llama a los venezolanos a votar en noviembre. El dirigente opositor venezolano Enrique Capriles llamó a la oposición a movilizar a los ciudadanos para que participen en las elecciones regionales. Uno puede estar a favor o en contra de Capriles, pero lo que tiene que decir, esté a favor o en contra, es que Capriles siempre ha tenido, digamos, una línea bastante parecida en ese sentido. Enrique Capriles, ex candidato presidencial venezolano, llamó a votar en las próximas elecciones regionales en medio de la peor percepción de confianza sobre las consultas populares debido al ventajismo y al abuso de Maduro, dice NTN 24. Capriles alega que es la única herramienta que los ciudadanos tienen para recuperar espacios. Indicó que hará uso de su voto en las comisiones regionales y municipales e hizo un llamado a los partidos políticos a impulsar la participación. Creo que las elecciones son una oportunidad de movilización y de recuperar fuerzas, se expresó en rueda de prensa. Asimismo, respaldó el proceso de negociación que se llevará a cabo en México entre el régimen de Nicolás Maduro y dirigentes de la oposición. Respaldo cualquier proceso que signifique comida, vacunas, recuperación económica y social de los venezolanos. Detalló que Tomás Guanipa, secretario general del Partido Primero Justicia, participará en el diálogo. Es importante que en México se discutan temas que permitan aliviar la crisis que sufren los venezolanos, agregó. En otro sentido, consideró que el país debe ir a un proceso de reinstitucionalización de los poderes como el electoral y el judicial. Asimismo, se refirió a la falsa oposición, la gente de la mesita que llevaba días de cama. Bueno, esto lo debe haber terminado de poner, digamos, en terapia intensiva, y a los dirigentes con los que ha tenido desencuentros. Aquí nos conocemos todos, entonces sabemos que hay detrás. Es una falsa oposición, para mí es irrelevante. Ahora, hay gente que ha tenido discrepancia en la ruta política, eso es distinto. Tenemos que escuchar porque somos demócratas, es decir, Guaidó sí, Parrita no, resumirse el mensaje simplificando al exceso. Guaidó sí, Timoteo no, debe ser el mensaje de Enrique Capriles Radonsky. Tomás Guanipa se retira como representante de Guaidó en Colombia para acudir al diálogo en México. El dirigente, que se refirió a su gestión al frente de la representación diplomática de Guaidó en el país vecino, destacó los avances en materia de regularización para los migrantes venezolanos. Fiel a mi compromiso de ayudar al rescate de la democracia del país, he decidido retirarme de mi responsabilidad como representante del pueblo de Venezuela en Colombia para realizar todo el esfuerzo necesario para que este proceso sea útil para la libertad de los venezolanos, escribió Guanipa en Twitter. También participará en estas conversaciones. Imagina uno que el nombre del partido UNT, el Un Nuevo Tiempo, al que todavía pertenece Stalin González. Stalin González dice, que está, un hilo de Twitter, dice: buscar soluciones a la crisis que vive nuestro país es una necesidad que está por encima de todo. El mejor camino es trabajar con todos los mecanismos constitucionales, ya porque lo estoy abriendo porque no lo podía leer completo. En un momento, por favor. El mejor camino es trabajar sobre todos los mecanismos constitucionales. Vamos a México a luchar por espacios de democracia para que los venezolanos podamos elegir nuestro destino. Venezuela y los venezolanos lo valen todo. Si encontrarnos y reconocernos abre la posibilidad para aliviar el sufrimiento de millones, allí estaremos. México es hoy un lugar para debatir, conciliar y construir salidas a la emergencia humanitaria compleja que vivimos. Lo noto un poco come flor, la verdad. Nuestro país requiere que trabajemos de forma coordinada y bien, con respeto y asumiendo todo de manera responsable. Evitemos la política de hechos cumplidos o de estrategias superpuestas por el bien de este proceso. Es a través de la reconstrucción de las instituciones que superaremos esta crisis. Las negociaciones, acuerdos humanitarios y políticos nos permitirán avanzar hasta
lograr condiciones con las que concretemos un cambio político definitivo y sostenible en el tiempo. No nos detendremos hasta lograr estas condiciones. Tenemos que impulsar un proceso que apunte hacia la reorientación de la acción política y a consolidar una mayoría democrática con la que alcancemos victorias tempranas y progresivas que sumen al cambio. El 21N no se trata de una elección más, sino de una oportunidad para lograr la participación de todos los sectores, para organizarnos con y para la gente, garantizar confianza en el voto como instrumento de lucha y para recuperar espacios. Voy a ver si hay alguna respuesta que pueda leer. No, hermano, aquí no hay nada que uno pueda leer. Las respuestas son terribles. 6:46 minutos, cambio de tema. Me voy al país real. Les comentaba en estos días la triste historia de Niurka, la historia triste de Niurka Camacho y de Winder Rangel, 2 niños fallecidos en los últimos días en el JM de Los Ríos por falta del programa de trasplantes. Se le suma un nuevo angelito, Yeanis Herrera, tercer paciente del JM de Los Ríos, que muere en menos de 10 días. La ONG Prepara Familia confirmó este miércoles el fallecimiento de la niña Yeanis Herrera, de apenas 9 años de edad, paciente del servicio de nefrología del Hospital Dr. JM de Los Ríos en Caracas. Con mucha tristeza informamos el fallecimiento de Yeanis Herrera. El equipo de Prepara Familia, colaboradores y voluntarios se une al duelo que embarga a su familia y amistades, escribió su organización en su cuenta en Twitter. Yo debo confesar que a mí hay sitios que me producen un ánimo luctuoso, un estado de ánimo triste, de dolor en la venezolanidad y por los que paso con bastante frecuencia. Uno de ellos, por supuesto, es el JM de Los Ríos. Pienso en cuánto dolor hay allá adentro y con cuán poco cuentan los médicos y las enfermeras que hacen ahí vida con uñas y dientes para eso cuentan, con cuán poco cuentan ellos, con cuán poco cuentan las familias. Otro sitio que me produce ese mismo estado de ánimo es pasar frente a lo que todos sabemos es la sede del SEBIN, ahí en la zona rental de Plaza Venezuela, y pensar, bueno, ¿cuánto sufrimiento está ocurriendo allí en ese momento? Pasar frente al helicoide, ¿cuánto sufrimiento ocurre allí en un momento determinado? Algo que los venezolanos no podemos olvidar. Sé que no son las mismas cosas, sé que obviamente el JM de Los Ríos está allí porque somos humanos y nos enfermamos. Lo otro sí es enteramente responsabilidad de nosotros, de los venezolanos, Y quiero hablar también de Freddy Guevara. Ayer hubo una rueda de prensa de sus familiares. Hay gran preocupación por Freddy Guevara, por su condición de salud. Él fue operado en 2016 de una arritmia. Aparentemente está mal del corazón. Julio Castro, que es un médico muy reconocido, dice que su vida peligra debido a la arritmia. Y creo que este momento en el que empiezan las negociaciones, y probablemente el chavismo así lo tuviera pensado, hay 259 presos políticos, bueno, liberen presos políticos y liberen a Freddy Guevara. 6:49 minutos, reaparecen los billetes, venezolanos corren para deshacerse del efectivo ante desconfianza en una nueva reconversión. Esto lo dice el portal Banca y Negocios, es un ángulo muy interesante. En su puesto de hortalizas de Caracas, Marisela López se desespera pensando que hará con los billetes devaluados que los compradores usan para pagarle. Buscan deshacerse del efectivo ante la desconfianza que genera la tercera reconversión anunciada en Venezuela. Otro sorbito de café. Los clientes están saliendo del efectivo y nosotros también tenemos que salir rápido del efectivo, porque si nos quedamos reuniendo el efectivo y después, ¿qué hacemos con esos billetes? Se pregunta la vendedora de 34 años, milagros del socialismo, la gente quiere salir del dinero porque no vale nada. Es presa de la galopante variación de precios como el resto de este país de 30 millones de habitantes en crisis y con la inflación más alta del mundo. El 2020 cerró con 2.959,8 de inflación acumulada. El valor de la moneda local, el bolívar, se pulverizó dando terreno al dólar, tanto que es común ver a vendedores callejeros con fajos de billetes verdes. Aquí no entraba efectivo nada, pura divisa. Ahora no sé dónde salió todo el dinero por obra y gracia del Espíritu Santo, cuenta Carmen Ramírez, de 48 años, a pocos metros de López, en el mercado de Catia, en el oeste de la capital venezolana. 2 titulares para irnos a la pausa. 3. 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
No terminamos nunca aquí. Según el INAME, continuarán las lluvias con descargas eléctricas en Caracas y gran parte del país. Ayer un nuevo palo de agua vespertino volvió a colapsar zonas como Prado de María en Caracas y algunas otras zonas de la ciudad. Afortunadamente no fueron las 4 horas del martes, fue un aguacero bastante más breve, gracias a Dios. El presidente del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, José Ramón Pereira, confirmó este miércoles que las fuertes lluvias con descargas eléctricas continuarán en gran parte del país debido al paso de una nueva onda tropical. Continuarán registrándose fuertes lluvias con descargas eléctricas en los estados Falcón, Lara, Zulia, Distrito Capital, Miranda, Aragua, Carabobo, Amazonas, Bolívar, Vargas, Cogede, Anzoátegui y la región Los Andes, indicó durante un contacto telefónico con el canal del Estado venezolana de televisión. Agregó que no hay alerta de fuertes oleajes, sin embargo, están en comunicación con el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, INAC. 3 titulares sobre Alex Saab, 2 titulares sobre Alex Saab, y con esto sí nos vamos a la pausa. La defensa de Saab presentó denuncia contra 4 funcionarios de Cabo Verde. Bueno, mentira, uno sobre Alex Saab y el otro sobre Tarek William Saab, perdón, son 2 titulares diferentes. La defensa de Saab presentó denuncia contra 4 funcionarios de Cabo Verde. De acuerdo con un documento ya recibido en la Fiscalía General de la República, los hechos imputados a los 4 denunciados están relacionados con una amplia violación y vulneración de los derechos del diplomático, según los abogados del empresario. También envió una carta Alex Saab al Tribunal Supremo de Justicia de Cabo Verde. Le pide por favor que impidan que él muera en una prisión estadounidense. Hay que recordar que mañana falla el Tribunal Supremo sobre los últimos recursos interpuestos por Alex Saab, de quien Estados Unidos dijo ayer que tiene una fortuna de $1.500 millones. Dijo Estados Unidos. Para que ustedes se pongan eso en contexto, eso es más dinero del que tiene Lionel Messi. Es lo que yo decía en estos días. Cada 3 días surge aquí un nuevo super ultramillonario con el dinero público, y los niños muriendo en el JM de Los Ríos, y quieren que un ciudadano normal se conduela de eso, se conduela de ello. No, es imposible, es imposible. Por cierto, lo que ha pasado con Alex Saab en Venezuela es digno de Ripley, de prohibir que se le mencione en los portales web a tratar de convertirlo en un héroe popular. Eso fue en un lapso de menos de 2 años. Tarek William Saab ofrece balance sobre la búsqueda del dirigente político Carlos Lanz. Subrayó que el Ministerio Público determinó que no hay existencia de un acto violento vinculado a la desaparición. En la actualidad se encuentra un equipo multidisciplinario trabajando en pro de ubicar al profesor Lanz, realizando todas las diligencias pertinentes al caso que puedan dirigir a su paradero, informó Saab a través de la red social Twitter. Lo cierto es que la gente no desaparece así, como desapareció el profesor Lanz, sin dejar rastro. Una cosa de locos. En estos días alguien me decía en una red social, bueno, pero ¿y a ti por qué te preocupa eso? Bueno, a mí sí me preocupa. Nadie debería desaparecer. Yo no puedo imaginar el dolor de los familiares de una persona desaparecida. La incertidumbre de todo. O sea, si tu familiar se muere y está muerto y sabes que está muerto, cremado, enterrado en un sitio, ya lo sabes, pero la incertidumbre te debe matar. 6:54 minutos, hacer la publicidad antes de irnos, 6:55 ya. Hablarles de Tecnieléctrico, porque en reparación de decodificadores, microondas, televisores, equipos de sonido, todo puede volver a funcionar si usted lo pone en las manos de los técnicos competentes de Tecnieléctrico, que le ofrecen revisión sin costo, garantía sobre el trabajo, respaldo de una empresa y repuestos, para que usted no tenga que estar sabaneándolos por allí. Llámenos al 0412-806-2591, 0412-806-2591. Y síguenos en Instagram como @Tecnieléctrico, porque en Tecnieléctrico siempre damos soluciones. Hablarles también de tecnohospitalaria.com, donde usted puede comprar todo lo que necesite en insumos médicos, mobiliario para clínicas y consultorios, y también todo lo que tiene que ver con alcoholes, todas las cosas que se usan pues en los consultorios médicos, odontológicos o estéticos en Venezuela. Tenemos delivery a todo el país. Tenemos también nuestra página web donde usted puede entrar
visitar, ver, comprar incluso y hasta hacer su pedido y ahí se lo entregamos o sencillamente usted pasa por nuestras oficinas y lo recoge. ¿Cómo ubicarnos? 0212-919-9549, 0212-919-9549, @Tecnohospitalaria en Instagram o www.tecnohospitalaria.com. Innovamos para servirle. Tenemos todo lo que usted necesita para combatir el COVID-19, dice BTV, día 514 de la pandemia. Día 514 de la crisis de salud del COVID-19 y en algún momento yo les podré dar el número de casos cuando la página de BTV decida abrir una actualización. Bueno, nada, no quiero, no, aquí está, ya abrió. 1018 nuevos contagios, vuelve a pasar de 1000 el número de referencia del Ministerio de Comunicación e Información. Nueva Esparta le tocó ayer la sillita de la reina con 207 casos. Por 2 días había sido el estado Carabobo. Cerrar este programa, pues señalando que se ha hecho, aunque sea parcialmente, justicia en el caso de Ángel Aguirre, los implicados en su muerte, en la muerte de esta joven guayacitana. Ayer se me olvidaba el gentilicio de la gente de Puerto Ordaz, guayacitanos. Se lo debo al quinto Beatle, a un doctor que escucha este programa siempre desde Carabobo. Yo iba a decir citos guayaneses, pero eso me sonaba rarísimo. Aunque lo de Ciudad Real son citogenses, ¿no? Yo sabía que eran guayacitanos, pero mi cerebro ya me empieza a echar broma. Juez a cargo del caso omitió delitos de los otros 5 imputados. Familia de la joven asesinada seguirá clamando por justicia y, por cierto, habrá apelación de la Fiscalía en este caso. 2 de los 7 imputados sentenciados a 29 años, José Alberto Cedeño y José Antonio Zorrilla, fueron los condenados. El primero fue acusado de femicidio agravado y el segundo por cómplice necesario del delito de femicidio agravado. Y cerrar también con otra nota de duelo, otra nota luctuosa, porque la alcaldesa de Píritu, estado Anzoátegui, murió en un volcamiento. María Lastra, alcaldesa del municipio de Píritu desde el 8 de diciembre de 2013, pero aparte de eso, aparte de que la dama murió en un volcamiento, aparentemente su hijo, fiscal 23 del Ministerio Público y auxiliar de las Fiscalías 2 y 16, conmocionado por la tragedia, se quitó la vida. Un horror completo. El hijo tenía 30 años, María Lastra, la alcaldesa de Píritu. Esta nota nos dice que tenía 60 años de edad. 6:59, que este día sea lo que ustedes esperan de él. Bueno, recordando tanto sufrimiento, tanta gente que ha fallecido, que ha perdido la vida, que ha perdido pues la estabilidad emocional en este país. Nos vamos por el día de hoy, si Dios quiere. Nos encontramos mañana. Ustedes cuídense y permanezcan cuerpo sano, mente sana. Mente sana en cuerpo sano. Informe RCR presentó